Hola, bienvenido al curso sobre la web semántica. Continuando con nuestro estudio sobre el uso de vocabularios con significado predefinido en RDF, hoy vamos a estudiar RDF Schema o RDFS. Algo importante que deberíamos mencionar en este momento es qué es un modelo de datos. Un modelo de datos es un lenguaje que nos permite describir la estructura de los datos y también las restricciones que estos deben cumplir. Por ejemplo, nos gustaría especificar si tenemos datos sobre personas, que cada persona debe tener un nombre y que el nombre de una persona debe ser un literal o una cadena de caracteres. En la web también es importante tener un modelo de datos y es importante tener una manera de especificar qué propiedades cumplen los datos que tenemos en la web, y una primera propuesta para hacer esto es el vocabulario RDF Schema, que está sobre RDF. ¿Qué es RDF Schema? RDF Schema es un vocabulario RDF, vale decir, uno escribe cada componente de este vocabulario como un URI, donde cada palabra tiene un significado bien definido y estandarizado. Esto es importante cuando tenemos un vocabulario. Nos interesa que cada uno de los términos que estamos utilizando sean entendidos por todos y en particular por los computadores de la misma forma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de RDFS? El objetivo de RDFS es proveer de los elementos básicos y comunes para la descripción de los datos de diversos dominios. O sea, cuando escribimos datos que están en diversos dominios, nos damos cuenta que hay ciertos elementos comunes a todos ellos, y lo que hace RDF Schema es abstraer algunos de estos elementos comunes. ¿Cuáles son los componentes básicos de RDFS? Y esto es algo que debo recordar porque nos va a acompañar en todo este curso. Los tres elementos, los componentes básicos de RDFS son las clases, que vamos a definir en las siguientes transparencias, las propiedades, que corresponden a las relaciones que habíamos visto anteriormente, también lo vamos a estudiar con cuidado en la siguiente transparencia, y las instancias y tipos. Ahora, ¿cómo se ve el vocabulario RDFS? Al igual que los vocabularios anteriores y al igual que los ejemplos anteriores, para definir el vocabulario RDFS vamos a utilizar algunos prefijos. Recuerde que los prefijos son utilizados para simplificar la notación de los URIs. Y en este caso tenemos dos prefijos, el prefijo RDF, que representa esa cadena de caracteres que puede ver las transparencias, http www.w3.org 1999 0222-rdf-syntax-ns, esa cadena de caracteres representada por RDF, y también tenemos el prefijo RDFS. Entonces, los componentes básicos de RDFS son especificados de la siguiente forma. Recuerde que RDFS es un vocabulario RDF, entonces para especificar estos componentes vamos a utilizar URIs. En primer lugar tenemos las clases, y para especificar las clases vamos a utilizar el URI RDFS:clase. Recuerde que RDFS en este caso es un prefijo. Después tenemos las instancias y tipos, y para especificarlas vamos a utilizar el URI RDF:type. Y finalmente tenemos las propiedades, y para especificarlas vamos a usar el URI RDF:property. Entonces, comencemos con la noción de clase. Recuerde que teníamos tres componentes básicos en RDFS: las clases, las propiedades y las instancias y tipos. Vamos a comenzar por estudiar la noción de clase. Una clase es un conjunto de recursos que tienen características comunes y una representación en el mundo real. Por ejemplo, la clase jugador de fútbol. Cada jugador de fútbol tiene características, o los distintos jugadores de fútbol comparten características comunes. Por ejemplo, todos ellos tienen que jugar en algún club, tienen que jugar en alguna posición, etc. Otro ejemplo de una clase, por ejemplo, podría ser la clase de las personas. En este caso tenemos, por ejemplo, dos jugadores de fútbol, pero también tenemos a Albert Einstein, un famoso científico, y a Shafi Goldwasser, también un científico famoso. Cada uno de estos elementos es parte de esta clase persona, y la clase persona reúne a un conjunto de elementos que tienen características comunes. Por ejemplo, todas las personas tienen una edad, tienen una altura, tienen un lugar de nacimiento, etc. Ahora, ¿cómo se define una clase en RDFS? Para redefinir una clase en RDFS lo que vamos a usar es el vocabulario que estamos describiendo en este video. Primero decimos que vamos a utilizar este prefijo : que lo que especifica es www.ejemplo.org, y a partir de eso entonces construimos triples que nos indican cuáles son las clases. En este caso tenemos un triple que nos indica que el libro es de tipo RDFS:class. Lo que estamos diciendo en este caso entonces es que este URI libro lo que representa o lo que es la clase de los libros.
Entonces utilizamos nuevamente RDF type para indicar que el recurso libro es de tipo RDFS class, vale decir libro es una clase. Vamos a tener la clase de los libros que reúne un conjunto de elementos que tienen características comunes. Ahora, sobre la noción de instancia de una clase, un elemento de una clase es llamado una instancia de la clase. Por ejemplo, si tenemos la clase de las personas, Albert Einstein es una instancia. Esto es un elemento de la clase persona. Ahora, ¿cómo se definen las clases en RDFS? Para definir las clases, ¿cómo se definen las instancias en RDFS? Para definir las instancias en RDFS, lo que utilizamos es el vocabulario RDFS. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, decimos que Don Quijote de la Mancha y 100 años de soledad son instancias de la clase libro. Recuerde que ya definimos la clase libro y lo que vamos a hacer ahora es indicar algunas instancias de esta clase. Aquí tenemos el ejemplo completo, nuevamente tenemos un prefijo. En el primer triple indicamos que el libro es de tipo clase, decimos libro RDF type, RDFS class, entonces libro representa una clase, y en los dos últimos triples indicamos dos instancias de esta clase. Decimos Don Quijote de la Mancha, RDF, type, libro. Es importante recordar aquí que estamos usando URIs, entonces estamos diciendo el URI que representa a Don Quijote de la Mancha es de tipo el URI que representa el libro. Lo que estamos diciendo entonces con este triple es que Don Quijote de la Mancha es de tipo libro, Don Quijote de la Mancha es un libro. Y en el último triple lo que estamos diciendo es que 100 años de soledad es de tipo libro, vale decir 100 años de soledad es una instancia de esta clase libro. En resumen, lo que hemos visto hoy día es que un modelo de datos permite describir la estructura de los datos y las restricciones que deben cumplir. Por ejemplo, nos gustaría decir que para cada persona debe tener un nombre asociado. RDFS esquema o RDF esquema o RDFS es un vocabulario RDF que nos permite definir modelos de datos. El objetivo de RDFS es proveer de los elementos básicos y comunes para la descripción de datos de diversos dominios. Si uno mira diversos dominios, se da cuenta que hay ciertos elementos comunes que queremos especificar. Lo que hace RDF esquema es abstraer estos elementos, y los componentes básicos de RDFS son las clases, las instancias y tipos y las propiedades.